Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. En trazar un mapa, por decirlo así, que muestra el camino para llegar a una tierra desposada, y esta es la palabra que utilizan. El profeta utilizó para decir desposada. Desposada es algo que se separa para Dios, para el Señor. La desposada es como la novia, la comprometida. Y el profeta aquí, Isaías, lo presenta de esta manera: la desposada, refiriéndose a una tierra que se desposa con el Señor. Y él la llamó la tierra de Belúa. The land of Belua, dicen en inglés. No tanto es este caminar nuestro, beneficiarnos de la sociedad, sino en realidad más bien cómo evitarla, porque el pueblo de Dios está expuesto a mirar lo que el mundo está haciendo, la sociedad está haciendo, y tratamos de establecer nuestra visión como ellos lo hacen, ¿no? Proyectamos 5 años, 10 años, y está bien, todas esas cosas están bien, pero es más importante aún que tracemos nuestro camino diariamente, porque es por donde estamos transitando cada día para llegar a esa tierra, a esa desposada, que luego se va a convertir en algo extraordinario que no tenemos idea en las bodas del Cordero, en ese palacio real, cuando esa nueva Jerusalén descienda del cielo. Estamos preparándonos para algo donde usted y yo nos damos cuenta de la realidad de lo que es servir a Dios. La suma de la palabra es la verdad. Ya no estamos mirando un espejismo, una ilusión, ¿no? Una proyección de una visión como lo hace la sociedad y como lo hace el mundo, que tiene su beneficio, pero nosotros no caminamos así. Quiero que entienda esto, es lo que les estoy diciendo esta mañana. Nosotros tenemos que caminar como caminó Abraham, tenemos que caminar como caminó Moisés. Necesitamos caminar de esa manera. El apóstol Pablo viajó por toda la tierra del cercano oriente, hasta España, y nunca perdió esta visión, que estaba lo que él estaba realizando cada día: prosigo a la meta. El apóstol Pablo, y no estaba la tecnología no estaba tan avanzada, obviamente, entonces necesitó caminar en la mayor parte de sus viajes por todo ese territorio, pero se propuso llegar e ir a esos lugares donde el evangelio de Cristo no estaba siendo predicado. Y hoy en día nos damos cuenta que el evangelio de Jesucristo se ha predicado por toda la tierra. Que lo hayan aceptado o lo hayan bloqueado es otra cosa. Hay países comunistas que tratan de bloquear las señales de radio, las señales de televisión, para que el evangelio no llegue a esos lugares. Pero en forma general, en la tierra ha sido alcanzada por el cristianismo, al punto de que en muchos lugares tú preguntas si alguien es cristiano y es algo muy normal. No, sí, tradicionalmente o de nombre, pero son cristianos, y hay una gran mayoría de musulmanes que están empeñados ya en que su religión y su fe es la única, y no le dan lugar al cristianismo, no importa lo que alguien haga por ellos. Tendría que aparecerse prácticamente Jesús mismo, literalmente, físicamente, corporalmente, y aún así eso no garantiza de que ellos se conviertan a Dios. Tenemos un mundo un poco complicado en estos momentos, pero es un mundo que se ha hecho pequeño y que ha sido transitado. Nuestra visión ha de ser, con mucho cuidado, qué usted está haciendo cada día, cuáles son tus prioridades cada día que estás caminando en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, confiando de que Dios va a cruzar en tu camino aquellos que han de ser salvos. Y no podemos perder esto de vista en nuestra mirada. Pablo se aseguró de que él estaba realizando su carrera, ese caminar, con el propósito de determinar lo que él se había determinado en el Señor. Ahora, existe una jornada, hablando de España, existe una jornada al norte de España que lleva a sus peregrinos a Santiago de Compostela.
Y es algo que se ha hecho históricamente por muchos y muchos años. Algunos salen desde el sur de Francia, otros salen desde Pamplona, al norte de España, cerca del País Vasco, y salen de ahí caminando, amados, hasta llegar a Santiago de Compostela. Para que tengan una idea, es como decir más o menos, si saliéramos caminando de Alamogordo hasta llegar a Colorado Springs, en Colorado. Ese es el recorrido de esta jornada al norte de España. Y en realidad hay muchos motivos por los cuales la gente lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por siglos hubo un auge de esta caminata, de este peregrinaje, luego se perdió el interés y volvió otra vez a subir y bajó, y ahora está hablando más sobre esa jornada, sobre ese peregrinaje. Y la gente lo hace por diferentes razones, pero una cosa que pude notar en común y al estudiar y a leer sobre esto es que la gente sale con un propósito personal, pero quieren llegar hasta Santiago de Compostela. Y entonces, pase lo que pase en el camino, ellos lo toman un día a la vez. Y esto es algo que no es un viaje turístico. Lo que tengo entendido, esto es muy sencillo, la manera en que ellos hacen este viaje. Pero lo que les quiero decir es que ellos se determinan llegar a ese lugar. Y luego cuando llegan, pues hacen lo que van a hacer, los que lo hacen por motivos de tratar de agradar al Señor, por alguna razón, o lo hacen por cumplir algo que ellos querían cumplir personalmente, lo hacen y llegan al final de esta jornada. Ahora, nuestra visión necesita estar sólida. Así como les he hablado de lo que Pablo hacía, utilizando la suma de la palabra es la verdad. Así como estos peregrinos llegan a este lugar determinado y van con la mirada puesta un día a la vez en lo que van a hacer, nuestra visión necesita estar sólida. No podemos seguir un espejismo. Y cuando proyectamos cosas en el futuro, como lo hace el mundo, como lo hace la sociedad, nos estamos arriesgando, ¿no?, a errar, a fallar al blanco. Pero si nuestra visión es sólida en cuanto a qué es lo que estás haciendo hoy, amado, amada, ¿qué estás haciendo hoy en ese caminar con Cristo? ¿No? Confiando de que Dios te va a dar un mañana. Hasta ahí podemos llegar. ¿Qué estás haciendo hoy en ti, en tu relación personal con el Señor, con tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu iglesia? Y entonces seguimos día a día, ¿no? Trazamos ese mapa hacia esa tierra que Dios nos ha llamado a poseer, hacia esa desposada, porque sabemos que el Señor está a las puertas. En mi caso les puedo decir que me consume el hecho de que utilizando la misma palabra de Dios, la suma de la palabra es la verdad. Creo firmemente que estamos viviendo en esa última generación, que lo que estamos viendo allá afuera no apunta en otra dirección, el camino no apunta en otra dirección, sino al regreso literal, corporal de Cristo a esta tierra. Y yo sé, amados, lo que le puede pasar por la mente, ¿no? Lo que nos puede pasar por la mente a todos es que eso no ha pasado todavía. Pero la evidencia, amados, la evidencia bíblica, esa es mi visión. Mi visión no es de 10 años, 15 o 20, en el sentido de qué podemos hacer nosotros. Mi visión es que vamos a prepararnos porque el Señor está a las puertas. ¿Qué estoy haciendo para agradar al Señor? ¿Cómo estoy viviendo, no, para agradar al Señor cada día de mi vida? Me estoy desgastando en Él o me estoy desgastando en otras cosas. Quiero que pienses sobre esto. Estoy quemando las horas pensando en Él, en su palabra, meditando en su palabra, o haciendo otras cosas que pueden ser beneficiarias. Pueden ser cosas que nos ayudan físicamente, pueden ser cosas que nos ayudan financieramente, pueden ser cosas que nos ayudan en la sociedad. Pero eso no ha de ser lo más importante para un visionario que tiene en su mirada el retorno de Cristo a esta tierra en nuestra generación. Fácil pensar, no va a ocurrir, porque así han dicho a través de toda la historia, pero la palabra de Dios no se basa en eso. La palabra de Dios se basa en lo que Dios dijo a través de ella. Y podemos mirar en su palabra que los tiempos han llegado a una encrucijada, los tiempos han llegado a una intersección, mejor dicho, donde tenemos que darnos cuenta que el Señor verdaderamente está a las puertas por lo que estamos viendo a nuestro alrededor.
Entonces eso para mí, esa es mi visión, eso es lo que me consume. En el estudio que hicimos del libro de Apocalipsis, estuve trabajando por más de un año tratando de trazar estos puntos de esa semana de 84 meses, dividida en 42 meses, que el profeta Daniel habla claramente, que el libro de Apocalipsis habla claramente. Esa es mi jornada, ese es mi camino, ese es mi Santiago de Compostela. Queremos llegar ahí, como dijo Pablo, y para hacerlo tenemos que utilizar la fórmula de Dios. La suma de la palabra es la verdad. No vamos a usar proyecciones, imaginaciones, no vamos a dejarnos llevar por el sentir de la carne, por el sentir de la sociedad, por el sentir del mundo. Mire usted cómo está la sociedad, mire usted cómo está el mundo, mire usted cómo está nuestra nación, nuestro gobierno. Mire usted cómo están las cosas a nuestro alrededor. No saben qué hacer. Hay una desesperación ahora mismo, pero nosotros sí sabemos, o debemos de saber, lo que está pasando. Cuando miramos lo que está pasando en Europa, sabemos entonces lo que está ocurriendo. Había un tiempo que se determinó ya, y lo habíamos hablado, que sería un tiempo de aquellos que se oponen al cristianismo, de aquellos que creen de otra manera, de aquellos que obedecen el Islam, de aquellos que tienen sus propias leyes, la ley Sharia, de aquellos que no se dejan llevar por los fundamentos de nuestra Biblia, sino que se dejan llevar por los fundamentos del Corán, de otra mentalidad. Amados, les estoy diciendo, llegó el tiempo de ese caballo blanco, llegó el tiempo de que se levantaría ese jinete, se levantaría ese que se le dio una corona para vencer, con un arco y flecha. ¿Me explico? Esa es la descendencia de Ismael. Entonces, usted lo puede creer o no lo puede creer. Usted puede comenzar a hacer proyecciones de aquí a 5 o 10 años. ¿Qué casa vas a tener? ¿Qué trabajo vas a tener? ¿Cuánto dinero vas a tener en la cuenta de banco? Usted puede hacer esas proyecciones. ¿Cuán grande va a ser la iglesia? ¿Cuántos cuartos vamos a tener? ¿Cuántas personas vamos a alcanzar? No importa cuántas personas alcancemos, si no van a nacer de nuevo del agua y del Espíritu, si no van a nacer de nuevo de una convicción, de un temor de Dios, que los haga venir a la casa de Dios, porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios, tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Es simplemente una religión. Vienen a ser como aquellos que hacen el largo recorrido de más de 770 kilómetros desde Pamplona hasta Santiago de Compostela, y simplemente tenían en su mirada una religión, un ídolo, algo que ellos pueden controlar. Nosotros no podemos controlar a Dios, porque nuestro Dios es invisible. Al contrario, tú tienes que dejarte tratar por Él y verdaderamente tomar esto en serio, verdaderamente creer que el Señor está a las puertas. ¿Qué estoy haciendo cada día? Puede ser mañana. Estoy preparado. ¿Cuántas personas estaban confiadas en el mañana? ¿Cuántas personas estuvieron confiadas en que el sol iba a nacer otra vez para ellos? Pero el mañana no le está prometido. El mañana no le está garantizado a nadie. Ayer estaban y hoy no están entre los vivientes. Tenemos que comenzar a pensar de esta manera, que hay un gran obstáculo delante de nosotros. Hay un mundo físico delante de nosotros que nos quiere interrumpir el que terminemos esta jornada a la cual Dios nos llamó. Un día a la vez, proseguimos al blanco. Esa ha de ser nuestra visión. Y el Señor añadirá a su iglesia a los que han de ser salvos. ¿Cuál es la casa? Eres tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Me explico? Él va a traer a tu vida, Él va a cruzar en tus caminos a alguien que está interesado o pregunta, o quizás está curioseando nada más. Tiene curiosidad para saber qué es esto que está ocurriendo en tu vida o que ha ocurrido en tu vida. Y tú le dejas saber, para mí, esta es la verdad, no hay otra. Pero tenemos que tener un plan definido, una visión definida, clara, concisa, sólida, de que el Señor está a las puertas, que puede ocurrir en nuestra generación y que tenemos que prepararnos. Entonces, si nosotros logramos visualizar esto de esta manera, podremos correr esta carrera que Dios ha puesto delante de nosotros de una manera triunfante. Triunfante en el sentido de que lleguemos al final de esta carrera. En el sentido de que sabemos en quién hemos creído. Pensando en esto, amados, pude ver la relación del Espíritu Santo, porque es necesario entender que el Espíritu Santo va a estar en todo lo que hagamos. La relación del Espíritu Santo con el creyente, con usted, conmigo, y esta tierra, Beluá, y esta desposada, que en estos momentos incluye una ciudad, y esa ciudad se llama Jerusalén.
Sí, cuando les digo que tenemos que andar como anduvo Abraham, es que a Abraham se le dieron las mismas promesas. Y él prosiguió hacia una tierra que él no conocía, hacia un destino que él no sabía exactamente cómo iba a concluir toda esa jornada. Los profetas, Moisés, todos ellos escucharon de esta ciudad, todos ellos escucharon de estas promesas y quedaron escritas, registradas en la palabra de Dios. Y luego cuando viene el Mesías hace énfasis en eso otra vez. Me iré, pero no os dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin de esta jornada. Y Él os enseñará todas las cosas, y Él os guiará a toda verdad. Tenemos algo que, aunque no lo podemos ver, pero amados, ese es el fundamento de la fe. No lo podemos ver, por eso es que para mí no conviene tanto hacer tantas proyecciones de qué es lo que vamos a hacer en 5, 10 o 15 años, cuando tenemos un día donde tenemos que tener una relación tan personal con Dios que nos esté consumiendo y quemando los ojos todos los días y perdemos el sueño. Y esa es la prioridad. Hay cosas que queremos hacer, hay cosas que podemos hacer, pero las ponemos a un lado y nos metemos con Dios y meditamos en su palabra y le hacemos preguntas y caminamos con Dios e indagamos de la palabra, y de momento las páginas se abren y podemos ver la suma de la palabra es la verdad. Eso para mí, amados, ¿me está entendiendo? Es la demostración que el apóstol Pablo habló sobre demostración de espíritu y de poder, porque la demostración del espíritu es cuando le da vida a esta palabra, a través de la suma de la palabra es la verdad, y la demostración de poder es cuando usted y yo, nosotros los creyentes, recibimos un milagro de Dios porque hemos creído por la fe, y se manifiesta el poder de la fe, el poder de la palabra de Dios. Ya no estamos buscando señales, no estamos buscando indicios o agüeros por ahí para confirmar nuestra fe, de ninguna manera. Entonces voy a creer como Tomás, voy a creer porque vi. No, de ninguna manera, lejos de la verdad. Dios quiere que, aunque no hayas visto, que hayas creído. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Entonces, amados, hoy en día se está compitiendo con la sociedad, se está compitiendo con el mundo que tiene proyecciones y visiones basado en las cosas que se ven, en números, en estadísticas. ¿Me está entendiendo? Basado en lo que podemos nosotros controlar o manipular. Pero hay algo mucho más importante, que Dios te ama, y lo que vas a hacer con Dios tienes que hacerlo en espíritu y verdad. Tú con la palabra, tú sola con la palabra, tú sola con el Señor, tú solo en ese espacio y tiempo que tú pones a un lado y lo dedicas para ajustar tus propiedades. Hay tantas cosas que podemos hacer, otra vez, que son beneficiarias a nuestro cuerpo físico, inclusivamente. Pero esas cosas son secundarias o terciarias. Cuando venimos a la prioridad de Dios, aún la propia familia, aún las decisiones que tomamos nosotros, Dios necesita ser primero, y cada cual le tendrá que darle cuentas a Dios. Cada cual personalmente tendrá que mirar a Dios cara a cara y decirles: llegué al final de esta jornada porque yo quise. Nadie me impuso esto. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero obedecerte. Y yo quiero, Señor. Entonces, amados, eso es lo que verdaderamente nos va a ayudar a nosotros a perseverar hasta el fin en estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir. Entonces, ciertamente el Señor está a las puertas, pero tú sabes lo cerca que estamos. Nadie sabe el día y la hora, nadie puede poner día y hora, pero podemos sentir lo que está pasando por el Espíritu cuando la palabra cobra vida en nosotros. La suma de la palabra es la verdad, y podemos atar los cabos, y podemos ver aquí y podemos ver allá. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo en una de las cartas, cuando él le habla a los de Corinto y les explica lo importante que es tener al Espíritu Santo en sus vidas, y que Él fue el que los ayudó en aquel entonces, refiriéndose a lo que escribió el profeta Isaías en los capítulos 61, 62, 63, 64, en esa área general. Y Él miró hacia atrás y le trajo a ellos en su tiempo, cuando el apóstol lo escribió, la relación del Espíritu Santo con el creyente. Una palabra que encontramos en Isaías es esta, y la escribí porque impactó y confirmó el llamamiento. Oiga esto:
no descanses ni des tregua al enemigo hasta que Jerusalén vuelva a resplandecer sobre la tierra. No descansemos ni demos tregua. Si nos vamos a gastar, desgástate en el Señor, no haciendo otras cosas. ¿Me explico? Que no tiene ningún valor en el reino de los cielos. Desgástate en conocerlo a Él. Desgástate en relacionarte con Él. Que los demás que están a tu lado, ¿no?, se van a dar cuenta, si quieren, no es porque están viendo señales o están sintiendo algo, es porque se dan cuenta que en ti hay algo que ellos no tienen. Esto no quiere decir que seas una persona famosa en la farándula, una persona famosa en la sociedad, porque eso sería lo fácil. Todo lo contrario, piense, amado, piense. Lo que le decían a los apóstoles, a los discípulos, piense. Somos tomados por escarnio, somos tomados por cosas que no tenemos ningún valor. Se burlan de nosotros. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Bienvenidos a Panorama Profético, mensajes escatológicos que transformarán tu vida en tu caminar con Dios, y presentados por el pastor y educador Carlos Dávila, en la ciudad de Alamogordo, Nuevo México. Sintonízanos cada semana en este mismo lugar, mientras que esta voz profética de enseñanzas y experiencias te ayudará de una manera clara y concisa en tu caminar con Dios. Panorama Profético es un ministerio ordenado por Dios en la Iglesia Triunfante de las Asambleas de Dios para estos tiempos finales en que estamos viviendo. Un mensaje para hoy. Un mensaje para Eso mismo, amados, por la relación personal que ellos tenían con Jesucristo. No esperemos nada mejor. No esperemos que nos den un trato especial. Eso es el mundo, eso es la sociedad. Ellos esperan un trato especial, nosotros no. Entonces voy a representar lo que soy. Y al hacerlo así, entonces seré rechazado, obviamente. Seré menospreciado, obviamente. Ese es el menú de cada día. Pero no se nos ha llenado la mente de otras cosas, de cómo la sociedad lo hace para que seamos aceptados como la sociedad es aceptada, lejos de la verdad. Tenemos que evitar a esa sociedad, y ella tendrá que darle cuentas a Dios. Pero tú y tu casa, tu casa, tu iglesia, eres tú. El Señor añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Y ahí está esta situación que no es fácil de entender. No podemos entender cómo Dios hace esto, pero de momento Dios abre las puertas, y aunque parece que no hay gente interesada allá afuera, de verdad, aparece alguien que te hace una pregunta. Aparece alguien que tiene oídos para escuchar lo que tú tienes que decir de esta historia, de esta gran verdad. Y el Señor, una vez más, cumple lo que Él dijo. No es necesariamente, amados, un programa. No es necesariamente una visión que proyectamos de 5 a 10 años. Es lo que estamos caminando hoy. Acuérdate, el mañana no le está prometido a nadie. Tienes que vivir hoy. Haz tu prioridad. Si no has leído la palabra hoy, si no has leído, si no has meditado en la palabra de Dios, si no has perdido horas de tu sueño en la palabra de Dios, si no te han salido arrugas, como se dice, ¿no? Porque has perdido el sueño leyendo la palabra, indagando en las cosas de Dios, entonces estás caminando esa jornada quizás con otros intereses. ¿Me explico? Esto es lo importante de hoy, de predicar este evangelio del reino, que no es nada diferente de lo que predicaron Pablo y Pedro y los discípulos, y lo que hablaron los profetas del ayer. Hablaban de lo mismo. Me consume tu presencia, me consume llegar a esa tierra prometida, me consume entender tus caminos y tus propósitos, y evito la sociedad, evito al mundo. Por eso Jesús dijo: estáis en el mundo, pero no sois de esta sociedad, no sois de este mundo. Estamos en ella y nos cuentan a nosotros como parte de la sociedad, pero nuestra firma no está en ese documento.
Aunque ellos dicen que somos parte de esa sociedad, es lo que ellos dijeron, no lo que nosotros hemos dicho. ¿Me entiende? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esta palabra ha de ser nuestra guianza en este caminar, en este transitar, en este peregrinaje, hasta llegar al destino final. Entonces, ¿a quién el profeta le está diciendo esto? Obviamente se lo dice a los que se acuerdan de Jehová en todo tiempo. Esto es servir a Dios continuamente. Quiero mostrarles esto. A los que se acuerdan de Jehová en todo tiempo. Quiero ir al capítulo 62 de Isaías. 62, verse 6. 62, versos 6 y 7. Y dice, los que os acordáis de Jehová, no os reposéis, ni le deis tregua hasta que resplandezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Esto es punto y aparte de lo que estaba diciendo antes. Entienda bien, los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que resplandezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dios ha puesto guardas alrededor de su ciudad. Dios ha puesto guardas alrededor de su tierra. Pero nos está hablando aquí a nosotros, los que nos acordamos del Señor. No nos vamos a dormir en nuestros laureles. ¿Estamos entendiendo esto, amados? Esta es la realidad que Dios quiere obrar en nosotros hoy en día, cuando el amor de muchos se ha enfriado por haberse multiplicado la maldad, cuando muchos están quizás mirando un espejismo y no saben que ese espejismo se va a desvanecer, que es cuestión de tiempo. El Señor me confirmó estas palabras y de hecho lo digo porque así me ocurrió a altas horas de la madrugada. Y era que esto que hemos estado hablando, que yo les he estado trayendo a ustedes, de enseñarles y mostrarles la palabra, como la suma de la palabra es la verdad. Y que ahí se manifiesta entonces el Espíritu Santo, se manifiesta entonces el poder de Dios. Eso es una verdad no para mí solamente, es una verdad para cada creyente. Porque cada creyente es templo del Espíritu Santo. Cada creyente es casa de Dios y puerta del cielo. Cada creyente es un ladrillo en el edificio. Somos miembros, somos un cuerpo bajo la cabeza que es Cristo Jesús. Es necesario que entendamos estas cosas para que podamos entonces hacer esto cada día. Vamos marchando cada día. Esto es serio para nosotros. Por eso es que podemos ajustar nuestras prioridades de tantas cosas que podemos hacer. Voy a hacer un tiempo para meditar en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, me di cuenta que la suma de la palabra es la verdad. Era lo que él estaba predicando. La suma de la palabra. Al apóstol Pablo hacer lo que hizo en 1 de Corintios. Y queremos ir ahí. A 1 de Corintios capítulo 2, verso 9. Corintios, 1 de Corintios 2, 9. ¿De qué está hablando el apóstol? En esto. Antes bien, dice el apóstol, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Se nos hace más sencillo pensar y atar cabos de esta manera, le voy a decir, porque yo he estado ahí también. Y pensamos que esa es la experiencia de Pablo cuando él tuvo aquel arrebatamiento, ¿no? Que fue llevado al tercer cielo. Pero no es, amados. Esta no es la visión del paraíso celestial del capítulo 12 de 2 de Corintios. Esto que a veces pensamos que él hizo está en otro lugar. 2 de Corintios capítulo 12, verso del 1 al 4. Podemos ir ahí rapiditamente. 2 de Corintios 12, del 1 al 4. Oiga bien. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Está conmigo? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Se nos hace más sencillo pensar que el apóstol está hablando de esto.
Pero no está hablando de esto. El apóstol está utilizando la suma de la palabra, es la verdad. Es lo que nosotros necesitamos hacer desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora he entendido, amados, que el evangelio del reino tiene que predicarse desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Me explico? Porque la persona necesita sí nacer de nuevo del agua y del Espíritu, pero necesita ser llena del mismo Espíritu Santo para que pueda ser enseñada y dirigida a las promesas de Dios. Si solamente presentamos y predicamos una parte del evangelio, estamos presentando una parte que no es completa del evangelio del reino. Tenemos que conectarlo, y para hacer esto, amados, tenemos que ir desde Génesis hasta Apocalipsis. La suma de la palabra es la verdad. Y es lo que el apóstol está hablándoles aquí a los de Corintios. ¿Por qué les digo esto y por qué es tan importante esto? Porque esto va a crear un fundamento, una fundación en el creyente que nadie la podrá mover. ¿Por qué hay tanto problema, tanta división en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué tantos están mirando atrás como la mujer de Lot? ¿Por qué tantos se están desviando y están cambiando su forma de pensar? Porque no tenían un fundamento claro y conciso, una relación personal con el Señor, llenos del Espíritu Santo que los iba a guiar hasta el fin de esta jornada. Iban a llegar, aunque sean cientos de millas a la distancia, lo que tenemos que caminar. Si lo vamos a comparar de esta manera, vamos a llegar al final de esta carrera, pero necesitamos esa visión de qué estás haciendo hoy. No es lo que sueñas o piensas hacer 5 o 10 años adelante, es lo que estás haciendo hoy, porque mañana no está garantizado a nadie. Entonces, si sabemos por el Espíritu de Dios, por la palabra, que el Señor está a las puertas, que esta puede ser la generación final que vea estas cosas, entonces yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en este sentir, donde le estoy dando el tiempo necesario a Dios, a su palabra, para que me muestre estas cosas, para poder tener una respuesta, para cuando Dios añada a su casa los que han de ser salvos, cuando Él traiga a tu camino, a tu vida, a tu jornada, porque tú vas en esa jornada y lo que hace el Señor es que está interrumpiendo esa jornada. ¿Cómo? Con personas que van a creer, con personas que Dios quiere salvar, porque hay otros que ya se han acostumbrado a Dios y con sus labios le honran, pero sus corazones están lejos de la verdad de Dios, porque no quieren el compromiso. Por eso es, amados, que el compromiso implica que tienes que estar dispuesta y dispuesto a desgastarte por Dios, a perder el sueño, a que tu salud a veces se debilite, pero no es que te vas a morir, te debilitas por fuera, pero te estás fortificando por dentro, y en un momento dado Dios te da las fuerzas como a Moisés, para que puedas seguir hacia adelante como mirando al invisible. Entonces el diablo no podrá zarandearte, entonces los demonios no podrán venir contra ti para tratar de destruir tu familia. Te pararás en el poder del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y tomarás autoridad y control de tu vida, de tu hogar, de tus circunstancias. No te dejes engañar por el mundo, no te dejes engañar por lo que ellos ofrecen, por las villas y castillos, por los sueldos, las posiciones, los trabajos. Todo eso es bonito. Visión que podemos proyectar de 5 a 10 años, pero ¿qué? ¿De qué le vale al alma decir tengo tantos bienes que voy a proyectar mis graneros más grandes si esta noche vienen por tu alma? ¿De qué vale? Esta es la realidad, amados, que la iglesia de Cristo necesita abrazar y abrigarse con ella, con esta verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nada te moverá. A las 2 de la mañana Él te puede despertar y pones a un lado el sueño y la almohada. ¿Me explico? A las 5 de la tarde Él te puede inculcar algo y pones a un lado tu prioridad, lo que ibas a hacer en ese momento. ¿Me explico? Y quizás algunos dirán, ¿pero qué si estoy trabajando? No importa, estás trabajando, Él te dio el sentir. Cuando termines tu trabajo y cumplas con eso, entonces tendrás la oportunidad de hacerlo. ¿Me explico? Esto es lo que Dios está tratando de hacer en cada uno de nosotros. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 1, 4, es un punto de vista completamente diferente. No existe una correlación en lo que Pablo está diciendo en 1 de Corintios 2, 9 y en lo que él escribe en 2 de Corintios 12, del 1 al 4. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el trasfondo bíblico de Pablo
habría que leer entonces, una vez más, esta misma lectura. Le voy a decir, en 1 Corintios dice él: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora vamos a 2 Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y lo repite, y en el verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y eso es cierto, hay un tercer cielo, hay un lugar donde hay cosas como Pablo las vio y como él las escuchó, que no nos es dado a nosotros aquí en esta tierra, porque les digo, son visiones celestiales. El problema está que cuando hacemos visiones y proyecciones de 5 a 10 años, estamos haciendo visiones y proyecciones terrenales, como las hace el mundo, como las hace la sociedad, porque no conocemos otra cosa. ¿Me explico? Es una compañía, hay horarios para trabajar, hay reglas para lograr las cosas. La gente ahorra siguiendo ciertas directrices para poder ahorrar dinero, para poder invertir, para poder hacer las cosas que quiere hacer. Pero eso es lo que el mundo nos enseña, lo que la sociedad hace. Y está bien para el mundo, pero nosotros no somos de este mundo. ¿Me explico, amados? Tenemos la mirada puesta como Abraham, tenemos la mirada puesta como Moisés, tenemos la mirada puesta como Pedro y como Pablo, tenemos la mirada puesta como el Espíritu Santo nos está llamando hoy. Mirar lo que no se puede ver y confiar en eso que no podemos controlar, sino que Él nos controle a nosotros, que nos ayude a nosotros a entender estas cosas. El apóstol las vio, pero lo que él habló en 1 Corintios, cuando él habló estas cosas que nadie ha visto, ni ha escuchado, ni ha subido al corazón del hombre, estaba hablando de algo diferente. El fin se estaba acercando. Pronto Jerusalén iba a caer. Pronto las cosas iban a cambiar. Y él les está diciendo: los que aman a Dios, Dios ha preparado estas cosas para que usted pueda tener la fe suficiente y pueda perseverar y terminar su carrera y su jornada. Quiere decir que lo que estaba pasando en aquel entonces se repite en la historia y Pablo les está hablando. Viene esa persecución. El imperio romano se estaba levantando, la persecución estaba levantándose. Una vez más, el apóstol entonces usa la suma de la palabra, es la verdad. Quiero que entienda que esto es lo que nos va a salvar a nosotros. No hay otra manera de preparar el camino, el mapa, de trazar esta dirección profética hasta que el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Eso es lo que nos ha de consumir a nosotros, que el Señor está a las puertas. Pero no hay otra manera de trazar esto, amados, de poner esta visión. Hay que vivirla un día a la vez. No es cuestión de proyectarla. No sabemos el día ni la hora. Tenemos que vivir hoy como si fuera el último día que vamos a vivir. ¿Me explico? Y dar ese tiempo al Señor. Quizás esta tarde a las 4, a las 5, a las 6 el Señor te despierta o te dice algo. Si estás tomando una siesta, ¿no? Y te dice algo. Quiero que medites. Quiero que consideres esto. Y el mismo Espíritu de Dios te lleva a Génesis, te lleva a Daniel, te lleva a Apocalipsis, te lleva a Ezequiel, te lleva a Isaías. Entonces le das ese tiempo a Él. Llame quien llame, te invite quien te invite. Sientas ir a Hastings a tomarte un café con alguien y hablar, o algún programa de televisión, o alguna película en el teatro, o alguna familia que quiera de momento invitarte a algo. Me explico, son las prioridades. No estamos rompiendo, quemando puentes aquí ni cosa que se parezca. Estamos dando a entender que hay alguien más importante para mí, para nosotros, para ti, que lo que pueda haber a tu alrededor. ¿Me explico? Así lo dijo el Señor. He venido a traer la espada. He venido a traer el fuego y ya está encendido. ¿Quién lo va a pagar? Porque primeramente es necesario buscar a Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura.
el apóstol Pablo, todos ellos lo hicieron y lo tildaban. Les decían, estás hecho un fanático, estás loco, las letras te están volviendo loco. No, amados, ¿dónde está Pablo? ¿Y dónde están ellos? Dígame usted, ¿quién se llevó la mejor parte? ¿Quién tiene mejor esperanza? Y hoy está pasando lo mismo. ¿Dónde están los que estaban entre los vivientes, que ya no están? ¿Qué esperanza tendrán ellos? Pero tú y yo tenemos la oportunidad todavía de hacer esta jornada de la manera correcta, de establecer nuestra visión, nuestros objetivos, ¿no? Nuestro plan de la manera correcta, sin tener que estar dependiendo de espejismos y de proyecciones como las hace el mundo y como las hace la sociedad. Estamos aquí, amados, pero nuestra mirada está en otro lugar. Si nos vamos a consumir, no nos vamos a consumir en un trabajo secular. ¿Me explico? Nos vamos a consumir sirviendo a Dios personalmente, porque aún eso está por encima del ministerio. ¿Me explico? Tu relación personal con Cristo está por encima del ministerio. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Si lo podemos ver así, imagínense, cada creyente de la iglesia triunfante pensando así. No importa que venga la inundación, no importa que venga el fuego, no importa que venga el terremoto, no importa lo que venga. Estamos conectados y sabemos y nos miramos y entendemos. Y yo sé lo que tú vas a hacer y tú sabes lo que yo voy a hacer. Y si el Señor nos une, sabemos para dónde vamos y sabemos en quién hemos creído. Y podremos ayudar. Y aún eso, no te vas a dejar robar el tiempo, ni lo que Dios te dio, tu aceite. No te lo vas a dejar robar, sino que les vas a decir, ahora vienes, yo te dije, y yo te digo ahora, pero ve y compra. Mientras tengas tiempo de comprar aceite. ¿Me explico? Porque tu salvación está primero. ¿De qué vale? ¿Ah? ¿Que te pierdas tú también y se pierdan ellos? Por lo menos te salvaste tú. ¿Me entiendo? Porque tú quisiste, tú creíste, tú entendiste estas cosas y perseveraste hasta el fin. Alguien se salvó. Ahí hay ganancia. Pero ¿de qué vale que ciegos sigan a ciegos y todos caigan por el precipicio? ¿Quién se salva? Nadie, ninguno se va a salvar. Sálvate tú, yo y mi casa serviremos a Dios. Que de lo demás se encargue el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos une a nosotros. Ocúpate de ti, de tu relación con Dios, y el Señor se va a ocupar de conectarnos con su Espíritu Santo. Estamos conectados y cuando nos miramos sabemos, entendemos y pensamos y creemos y tenemos fe. Y tú sabes cómo yo estoy y yo sé cómo tú estás en el Señor. Y si el Señor entonces nos une para llevar a cabo esa jornada, no a Santiago de Compostela, pero hacia la desposada, Beluá, la tierra que el Señor va a preparar para esa boda real, al fin de su reino. Amados, está ahí y está claro para nosotros, pero tiene esto que poder más que lo que ha podido en ti hasta ahora, si me entiendes. Este deseo tiene que poder más que el deseo que hoy en día te dirige a hacer otras cosas. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, sino que sus prioridades están equivocadas. Dale esta prioridad al Señor, desgástate en Él, sufre, ¿no dice el apóstol? Sufre calamidades, sufre el desgaste en Él, y Dios te recompensará en el día postrero. La historia continúa, porque esto es lo más importante ahora. ¿Qué es lo que estaba hablando el apóstol Pablo cuando habló en 1 Corintios 2:9? Y para eso tendríamos que ir, amados, al libro de Isaías otra vez, en el capítulo 63. Pero eso lo vamos a dejar entonces para el siguiente domingo, Dios mediante. ¿Está bien? Normalmente se tiene una música de trasfondo que ayuda, ahí está. Pero eso está bien, pero lo quiero usar como una ilustración. Tus oídos tienen que estar afinados más allá de esta frecuencia que estás oyendo. ¿Me explico? Tus oídos, tus ojos espirituales. Con esto o sin esto, tu relación con Dios es invariable. ¿Me explico? Para que tengas una idea nada más. Con esto o sin esto, Dios te está hablando y tú oyes su voz y tú sientes su presencia.
Esto es lo que te va a ayudar en el día de prueba. Porque el ruido de la calamidad, el ruido de la angustia te puede hacer titubear. ¿Me explico? Que pierdas tu balance espiritual. Y quizás caigas o resbales y no haya una mano que te pueda levantar. Es así, amados. Esto hay que mirarse de esta forma, pero dale la prioridad a lo espiritual. No le des la prioridad a lo material, a lo físico, porque lo material y lo físico se tambalea, pero lo espiritual invisible permanece para siempre. Dios te está hablando en esta mañana para que seas espiritual, para que permanezcas, para que puedas aconsejar a tus hijos y a tus hijas. Se va a prender el fuego, amados, porque la sociedad tiene ya una garra increíble sobre nosotros, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en las escuelas, en la sociedad, en los medios sociales, por todos lados. Sus tentáculos nos están abrazando y nos están tocando. Pero tú sé firme y persevera, confía en esta palabra y dile a tu hija lo que dice la palabra, dile a tu hijo lo que dice la palabra y confía en Dios. Estás demostrándole a Dios que estás dispuesta a quemarte tus pestañas, escudriñando la palabra de Dios, la suma de la palabra, hasta que encuentres y le puedes decir a un hijo o a una hija: mira, esto está así en la palabra. No le demos lugar al diablo. Yo quiero terminar esta carrera, yo quiero llegar al final de esta jornada. Tú también. Y aquí está el Espíritu Santo, quien el apóstol Pablo estaba preparado para presentarles a ellos, que fue el autor de aquellos que estaban con aquellos que tuvieron temor en los días en que los juicios de Dios vinieron sobre las naciones de la tierra. De la misma manera que esos juicios van a llegar hoy y están llegando increíblemente, pero es cierto, a nuestra nación. Es cuestión de tiempo. Ya el caballo blanco de Ismael va a correr sobre esta tierra. ¿Y qué vas a hacer si no tienes esta convicción en tu vida? Yo te puedo decir que la espada de Ismael no llegará sobre tu cabeza si tú confías en Dios y pones tus prioridades a tiempo. Te digo que la espada de Ismael no llegará sobre tu cuello. Créelo, pero entonces demuéstrale a Dios quién es primero. Demuéstrale a Dios cuál es tu prioridad. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.